gracias a Dios porque estamos de nuevo aquí otra vez en esta plataforma para volver a retomar nuestras actividades de niños, amén. Antes de empezar con nuestra actividad, vamos a hacer una pequeña oración. Invito a las niñas que se pongan su velo y que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de poder abrir nuestros ojos, porque nos has dado la oportunidad de ver a nuestros padres, de poder ver a nuestros hermanos, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de otra vez estar aquí en nuestra plataforma para aprender más de tu palabra, para aprender más de ti, Señor Jesucristo, de tener más anhelo y más amor para buscarte a ti, mi Rey. Te damos gracias, Señor. Bendigo a cada uno de los niños que se estén conectando en esta transmisión, Señor Jesús, a cada uno de los niños, a cada uno de los padres, Señor Jesucristo, que tengan el anhelo de saber más de tu palabra. Los bendecimos en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, y bendícenos, Señor, en este día y el resto del día que nuestras actividades sean de bendición, Señor Jesucristo. Toda honra y toda gloria para ti, Señor, y que esta lección sea de bendición para la vida de los niños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes tenemos una actividad, una coreografía, pero antes de hacer nuestra coreografía vamos a enseñar la lección. Entonces, la lección del día de hoy es generosidad o egoísmo. Son dos opciones, generosidad o egoísmo. Ese es el título del día de hoy. Pero antes de explicarles qué es generosidad, les voy a dar el concepto de egoísmo. Egoísmo es olvidar lo que otros sienten y pensar solo en uno mismo. Es olvidar lo que otros sienten y pensar solo en uno mismo. Va. Entonces el egoísmo es eso, es olvidar a la demás gente, solo pensar en uno mismo, pensar en nuestras propias cosas y no preocuparnos por nadie más. Algunas veces que no queremos compartir lo que Dios nos ha dado, no queremos compartir nada de lo que Dios nos ha dado, no nos importa si la gente está pasando por un mal rato o tienen escasez y no nos importa a ellos, sino que solo importa nuestro bienestar. Entonces eso podría ser el egoísmo. El egoísmo es incorrecto, porque Dios nos ha dado todo a nosotros para que nosotros podamos compartirlo con demás gente. Entonces las bendiciones que Dios nos ha dado, a Dios también le gustaría que lo compartamos con las personas que están necesitadas. Encontramos en segunda de Corintios 9:7, que dice: cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. Cada uno debe como crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Yo creo que todos los que hemos ido a la iglesia en Jehová Shammah hemos escuchado en las administraciones de las ofrendas que casi siempre hablan de este versículo, de este texto, que Dios ama al dador alegre, que uno debe dar con alegría y no debe dar ni por obligación ni con tristeza, porque son cosas que a Dios no le agradan. Dice que Dios ama al que da con alegría, Dios ama al que da de corazón. Entonces eso podríamos ponerlo como en concepto de egoísmo, es olvidarlo a la demás gente y solo pensar en uno. Pero Dios ama al que da, al que comparte con la demás gente, al que da para su obra. Dios ama a esas personas. Entonces uno debe de ser como Jesús. En una parte de la Biblia habla, no sé si ya han escuchado que Jesús siempre pensaba en los demás. ¿Sí? Jesús siempre piensa en los demás. Así como nosotros somos su primera opción, nosotros debemos ser, Dios debe ser nuestra primera opción también. También en una parte de la Biblia dice que Él alimentó a muchas personas. Aún Él teniendo hambre, pero Él dio de esa comida, aún Él teniendo hambre. Entonces es un gran ejemplo y saber que uno debe dar de lo que uno tiene, porque Dios siempre nos ha bendecido. Nuestra actitud debe ser como la de Jesús. Dios, en la Biblia dice que Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y nosotros, como les dije, Dios alimentó a muchas personas, aún Él teniendo hambre. Entonces, un ejemplo, hay veces que nuestra mamá o nuestro papá nos compra un chocolate que no es su favorito.
Y nosotros, hay veces que llega nuestro hermano y nos dicen, ¿me das un pedacito? Y nosotros así como que no, porque a mí me gusta mucho y no te voy a dar. Hay veces que uno trata como que no quiere compartir porque nos gusta mucho y solo queremos que sea solo para nosotros. Hay un personaje en la Biblia que yo creo que todos lo hemos escuchado, y si no lo han escuchado, hoy vamos a hablar de ese personaje. Este personaje trata de un hombre que fue muy egoísta. Fue elegido como uno de los 12 discípulos de Jesús. Era el encargado de guardar el dinero de los discípulos. No tenía fe en Jesús. Él fue quien entregó a Jesús a sus enemigos. Él fue un traidor. Entonces, con esos conceptos, no sé si ya saben de quién estoy hablando, es de Judas Iscariote. ¿Sí? De este personaje vamos a hablar hoy. Él fue, como les dije, él fue un traidor, él fue una persona que entregó a Jesús a sus enemigos. Ahí fue cuando Dios fue crucificado. Para hablar de él vamos a ir a Mateo 26, perdón. Mateo 26. Si ustedes buscan en una Biblia de papel, en el título dice un plan contra Jesús. Entonces dice, cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días va a celebrarse la fiesta de Pascua. Durante la fiesta, yo, el Hijo del Hombre, seré apresado y moriré clavado en una cruz. En esos días, los sacerdotes principales y los líderes del país se reunieron en el palacio de Caifás, que era el jefe de los sacerdotes. Todos ellos se pusieron de acuerdo para ponerle una trampa a Jesús, apresarlo y matarlo. Pero algunos decían, no hay que hacerlo durante la fiesta, para que la gente no se enoje contra nosotros ni se arme un gran alboroto. Nos pasamos al versículo 14 y dice, también en el título dice, Judas traiciona a Jesús. Dice, ese mismo día, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo, ¿cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Entonces, como podemos ver, que Judas lo hizo por dinero, no, sin importar lo que le iba a pasar a Jesús. Lo mismo, aquí dice que el egoísmo es olvidar lo que creyentes y pensar solo en lo mismo. Y Judas, eso fue lo que hizo. Pensar solo en su propio bienestar, pensar solo en el dinero, pensar solo en él que iba a tener dinero y sin importar lo que le iban a hacer a Jesús, sin importar que Jesús iba a morir. Entonces yo creo que ese concepto de egoísmo se escucha, solo con escucharlo yo creo que uno podría decir, esa es una palabra como que se escucha mal, ¿va? Y el concepto lo mismo lo dice, ¿va? Que es algo que solo en uno mismo piensa y no piensa en las demás personas. Entonces, ese es un buen ejemplo que Judas traicionó a Jesús solo por dinero. Y a veces que uno como persona aquí en la tierra uno podría ser así. Tal vez uno está están en un grupo de amigos y ustedes como personas hablan mal de su amigo y aunque esté enfrente de ustedes o se burlan de su amigo. Y la demás gente se ríe con ustedes van a quedar bien con esas personas porque se están riendo entre ustedes. Pero del que hablaron mal, él se va a sentir incómodo, se va a sentir mal. Entonces, esas son cosas como egoísmo. También hay muchos ejemplos que uno hace solo para quedar bien con la demás gente o para quedar bien solo con uno mismo, sentirse bien uno mismo y sin importar lo que la otra persona vaya a sentir o vaya a hacer. Entonces, eso es el egoísmo. Ahora, la generosidad. Generosidad es dar de lo mucho que Dios nos da, compartirlo con otros sin esperar nada a cambio. Eso es generosidad. Es dar de lo mucho que Dios nos da, compartirlo con otros sin esperar nada a cambio. Es dar de lo que tenemos a las personas que lo necesitan. Yo creo que la generosidad igual es una palabra que solo al escucharla yo siento que es una palabra que se escucha bonita, se escucha que es una palabra que tiene un concepto bueno. Entonces, como les digo, la generosidad es eso, es compartir de lo que tenemos con las demás personas. En Hebreos 13:16 encontramos que dice,
Nunca se olviden de hacer lo bueno ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces dice que uno nunca se debe olvidar de hacer lo bueno con las personas que no tienen nada. Eso dice que son sacrificios que agradan a Dios. Les voy a poner un ejemplo a ustedes como niños. Un ejemplo para ustedes niños podría ser lo mismo, de que alguien de sus padres le compran un risito, su comida favorita, un chocolate, un helado, lleva a su amigo o su hermano, le dicen que les dé, y a veces que uno no lo quiere dar. Pero dice que esos son sacrificios que agradan a Dios. Uno debe, así como ustedes, ese ejemplo podría ser que ustedes tienen que dar un pedacito de su chocolate, y ese puede ser un sacrificio para ustedes. Pero esas son cosas que agradan a Dios, compartir de lo que tenemos con las otras personas. A mí en algún momento me tocó estudiar en una escuela pública, y en las escuelas públicas hay muchos niños, muchas niñas que sus papás a veces que no tienen dinero y no les mandan refacción. Entonces había veces que yo salía al recreo y había niños, o mis amigos, mis propios amigos, llegaban conmigo y me decían, me das un pedacito de tu pan, o me das un poco de tu agua. Y había veces que yo les decía que por qué. Y me decían, es que mi mamá no me echó nada, solo me echó un pachón de agua pura, ¿va? Entonces había veces que uno yo les daba de mi comida. Pero había veces que también como que era mi pan favorito, como que llevaba algo, jamón o queso o algo así, y era algo que me gustaba. Y había veces que no lo quería compartir, ¿va? Pero viendo que las personas no tenían nada para comer y que se iban a quedar todo el día con su estómago vacío, yo les daba. Yo creo que es algo que también, como les digo, puede ser un gran sacrificio para uno dar un pedazo de nuestro pan, dar algo de que Dios nos ha bendecido a nosotros, y darlo como que uno no lo quisiera dar, ¿va? Pero lo debe hacer porque, como dice la Biblia, son sacrificios que le agradan a Dios. Al igual que los jóvenes, al igual que a los padres, otros ejemplos es que hay veces que Dios nos habla a nuestro corazón y miramos, nos dice Dios que hay una persona en la calle y nos dice darle esto. Pero hay veces que uno, así como los padres o los jóvenes, más que a los padres, les dicen dale 50 quetzales a este señor. Pero esos 50 quetzales a nuestros padres les cuesta ganárselos, ¿va? Pero uno sabe que lo que uno tiene no es porque nuestros papás trabajan, sino que es por la misericordia de Dios, son bendiciones de Dios. Entonces dice que también pueden ser sacrificios para uno dar de nuestro dinero a una persona que está necesitada. Puede ser un gran sacrificio, pero son cosas que a Dios le va a agradar y a uno mismo le va a agradar. Había una vez nosotros aquí en Torre Fuerte, había veces que salíamos a repartir comida, a repartir suéteres, chamarras o algo a las calles. Y había veces que íbamos a los hospitales públicos, que había muchos niños. Cuando uno entraba, miraban a muchos niños que estaban conectados, estaban graves, también personas mayores. Y a veces que uno entraba a los hospitales y cuando uno mira a la gente así, uno se da cuenta de que uno debe ser demasiado agradecido con lo que uno tiene. De bendecir cada día, de darle gracias a Dios cada día por lo que nos ha dado. Entonces, había veces que nosotros entrábamos a los hospitales y mirábamos a niños demasiado graves, y uno así como que pobrecitos, ¿verdad? ¿Por qué tienen que pasar por eso? O había veces que también habían señores mayores ya en la calle, acostados en la calle, en las banquetas, con frío, porque las veces que salíamos eran días, ya noches que había mucho frío, y uno les daba un suéter o comida, un vaso de café. Yo creo que son cosas que a Dios le agradan bastante, pero en el momento que uno está haciendo esas cosas, yo les puedo decir porque una vez yo sentí eso de que cuando uno da algo a una persona, a uno también le ablanda su corazón, le agrada, no solo le agrada a Dios, sino que a uno mismo también le agrada haber hecho algo bueno. Entonces yo creo que ser generoso es bonito, ser generoso es bonito, y ser egoísta no está bien, es algo incorrecto y es algo que Dios no quiere que hagamos. Les digo, uno debe decir generosidad o egoísmo. Yo creo que todos preferiríamos ser generosos,
pero hay veces que en la vida uno llega a ser egoísta con la gente también. Es algo que hay veces que uno comete errores, pero uno los quiere dejar de hacer, pero hay veces que uno no lo puede evitar y lo hace. Pero después si uno ha lastimado a una persona, uno mejor se acerca a la persona y le dice, perdóname por lo que dije, no lo quise decir. Ustedes como niños también le dicen, perdóname si no te quise compartir algo de mi comida, pero en la próxima te comparto o algo así, para que la gente no se sienta mal por lo que hicimos, ¿va? Entonces yo creo que ustedes como niños creo que deben de aprender desde pequeños, saber qué es la generosidad, qué es el egoísmo, saber que siempre debemos de ser generosos, de compartir de lo que tenemos, de compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con las personas necesitadas. Si miramos a una familia en escasez o que no tienen para comer, también como jóvenes, uno como joven, si me están viendo, uno debe de hacer esas, si uno ve a uno de sus amigos que está pasando por momentos que no tienen dinero o no tienen nada que comer, de nuestro corazón debe salir de darles algo de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? En 2 de Corintios 9:6, 2 de Corintios 9:6 dice, acuérdense de esto, el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Entonces dice que uno si da poco va a recibir poco, si uno da mucho va a recibir mucho. Pero el concepto que ustedes niños deben de tener es que ahorita que escucharon este versículo, ustedes no deben de ir, si miran a un niño o les dicen dame de tu pan o algo, ustedes no van a decir, le voy a dar mucho porque si le doy mucho me van a dar más a mí, o si doy poco me van a dar poco, entonces mejor voy a dar mucho. Uno no debe pensar así, porque si no uno solo lo está haciendo para el bienestar de uno mismo. Uno da mucho para recibir mucho. Sí está bien, pero no deben de pensarlo así, sino que uno debe dar de lo que salga de nuestro corazón. Si uno da poco, Dios nos va a bendecir siempre. Dios nunca nos ha dado poco. Dios siempre nos, aunque sea la cosa más pequeña, a uno le llega a dar bastante alegría al que Dios nos ha bendecido con eso. Entonces, aunque sea poco, uno se debe de sentir feliz por lo que dio, porque lo dio de corazón, no lo dio por obligación, no lo dio con tristeza, ni nada, sino que lo dio de corazón. Y son cosas que a Dios le agradan. Entonces, ahora que ya saben eso, que es generosidad, que es egoísmo, creo que ahora ustedes, niños, ya saben qué es lo que deben de hacer. Ser generosos cada día, ser generosos con cada una de las personas que nos rodean. Si las personas, a veces, si las personas no nos quieren dar, si nosotros queremos algo o pedimos ayuda a otra persona y si la persona no nos quiere dar ayuda, no importa. No nos enojemos, no le tengamos envidia ni nada, sino que les agradezcamos y que los bendigamos su vida y que Dios los bendiga siempre. Pero si las personas no nos quieren ayudar, que no nos ayuden. Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces ustedes desde pequeños es demasiado importante, yo siento que es demasiado importante que ustedes desde pequeños deban aprender los valores, deban aprender lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere que hagamos con nuestros prójimos. Para esto son las clases de niños, para hacerlas más específicas para ustedes, para que ustedes puedan aprender mejor de la palabra de Dios. Entonces hoy aprendieron qué es generosidad y qué es egoísmo. Entonces, ¿qué eligen ustedes de estas dos opciones? Yo elijo generosidad. Yo creo que cada uno elegiría generosidad. Pero hay veces que uno también, como niño, como joven, como padre, puede llegar a cometer el error de ser alguna vez tener un poquito de egoísmo con alguna persona. Pero deberíamos de aprender cada día más de tener más generosidad con las personas. ¿Amén? Vamos a tener una pequeña actividad que es una coreografía. ¿Amén? Trae tu presencia, Señor. Que el cielo venga a nuestra adoración. Hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya. Cantamos de tu amor. Aleluya.
cielo venga nuestra adoración. Hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya, cantamos de tu amor. 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 Bueno, ya hoy aprendimos qué es generosidad, qué es egoísmo. Ya tuvimos nuestra actividad de la coreografía. Espero que me hayan podido seguir más o menos en los pasos. Le damos gracias a Dios porque ya nos dio la oportunidad de culminar con nuestra actividad. Pero antes de terminar con esta transmisión, les invito a que hagamos una pequeña oración y que esta lección haya sido de bendición para sus vidas. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de culminar otra nueva transmisión, otra nueva lección, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque hoy pudimos aprender una nueva lección de tu palabra, Señor Jesucristo, de poder aprender más de ti, de poder saber más de tu palabra, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Bendiga a cada uno de los niños que se quedaron hasta el último minuto de la transmisión, Señor Jesús. Bendice sus vidas, que el resto del día sea de bendición para ellos, Señor Jesús, que cada momento que tenga con sus familias sea de bendición. Te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, ya terminamos con nuestra actividad. Le doy gracias a Dios porque ustedes se quedaron aquí para aprender más de su palabra y los invito a que el próximo sábado se vuelvan a conectar a la misma hora, a las 10 de la mañana, para aprender más de la palabra de Dios. Amén. Cada día cada uno de los maestros de niños se toma el tiempo de hacer un video, de estudiar de la palabra para que ustedes puedan aprender cada día más de la palabra del Señor, que se alimenten más de Él y que desde pequeñito que ustedes aprendan más de su palabra, que cuando sean grandes tengan más sabiduría y más enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. Entonces los invito el próximo sábado a las 10 de la mañana y que este día sea de bendición para ustedes. Adiós, Dios les bendiga.